que todos digan que ya terminé la secundaria. No, creo que no. Todos, de alguna manera, ustedes, al menos lo que yo tengo como precepto es que ustedes van a seguir su estudio superior. Eso anhelo. Como vuestro profesor, eso pienso que es la aspiración de ustedes, ¿no? Y como tal, nosotros aquí en clase debemos brindarle la mejor información. Ya saben ustedes que los conocimientos que brindamos o las enseñanzas que brindamos son en base a conocimientos. Y este conocimiento les va a servir para postular a un instituto, a una universidad. La recomendación o la única recomendación que les doy, sí, por favor, es que estén siempre atentos. Algo vamos a aprender. Algo vamos a aprender. ¿Sí? Hemos entrado a clase, tengamos esa voluntad de escuchar, estar atentos, preguntar si no entendí, tomar apuntes si algo yo lo considero importante en mi cuaderno o en mi mismo módulo lo voy apuntando. Es la labor de estudiante. Recordemos que la labor de estudiante es un trabajo no recompensado, no hay estímulo, es un trabajo intrínseco, es el aprendizaje va de adentro para afuera. Si yo quiero aprender, pues me puedo ir a la punta de un cerro y voy a aprender porque quiero aprender. Pero si no quiero aprender así, me vaya al mejor colegio del Perú, al colegio Markham, por ejemplo, me voy al mejor colegio. Pero si no quiero aprender, no lo va a hacer, porque el aprendizaje va de adentro para afuera. No, es decir, que no hay ningún, digamos, estímulo así que, bueno, si tú estudias, pues te voy a dar, siquiera, un chocolate. No hay eso, ¿no? Entonces, chicos, siempre esa predisposición como preámbulo para iniciar nuestra clase. Muy bien, por favor, no se olviden, cualquier duda, con toda confianza. No tengan temor de preguntarme, profesor, no entendí esta parte, o esta parte repita, o pongo un ejemplo. Estamos para eso, ¿ya, chicos? No tengan temor acerca del desarrollo de nuestra clase. Les pregunto, ¿se observa mi diapositiva? Por favor, me confirman para empezar la clase. Sí, profesor. Muy bien. En este grado vamos a llevar el curso de comunicación con mi persona. Yo soy el profesora, varón masculino. Otros me dicen, profesora. No soy profesora, soy profesor. Me confunden por mi apellido, me parece, porque mi apellido es Loli y piensan que Loli es mi nombre. No soy Lolita, soy Loli, mi apellido Loli, paterno, materno Aranda y mi nombre es Amílcar. ¿Ya, chicos? Ya. Dicho esto, vamos con nuestra clase. Hoy vamos a platicar de la literatura incaica, chicos, literatura incaica, un tema fascinante. A mí me gusta ese tema. Espero que a ustedes también les guste. Bien, pregunto como preámbulo, ¿por qué o qué tan importante fue la oralidad de oral, hablar, para las poblaciones prehispánicas? ¿Qué me podrían decir, chicos? ¿Alguien me puede comentar? ¿Qué tan importante fue la oralidad para las poblaciones prehispánicas? Cuando decimos poblaciones prehispánicas, antes de la llegada de los españoles. Bueno, muy abstracto la pregunta. Entonces les pregunto. Comunicarse entre ellos, o la forma de comunicarme entre nosotros mismos. Bueno. Claro, excelente, claro. Muy bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, queridos chicos, chicas, ¿los incas sabían escribir? No. Tengo entendido que escribían por jeroglíficos. Ya. No sabían escribir, pero tenían una buena comunicación. Muy bien, muy bien. Me parece que ustedes ya han estudiado ya esta parte, ¿no? Parece, o seguramente han revisado su módulo. Correcto. Los incas no sabían escribir. No han visto Zapachacute que escribiendo, ni Atahualpa firmando, no, no hay eso. Lo que pasó antes de la llegada de los españoles es que los incas se comunicaban básicamente en forma oral. ¿Ya, chicos? En forma oral. Su comunicación fue netamente oral. Es decir, no había una escritura grafémica, no había pluma ni papel para escribir. Entonces, toda la comunicación, como decía vuestra compañera, fue en forma oral. Se comunicaban hablando, la única manera.
Entonces, la pregunta sale por sí misma. Entonces, si no había escritura, ¿los incas hicieron literatura? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan, chicos? Si no Sí, había profesor. escritura, ¿los incas hicieron literatura? Vuestra Sí. compañera dice que sí. ¿Lo demás qué dicen? A ver, vamos participando, chicas, chicos. No tengan temor. Si nos equivocamos, acá de ahí aprendemos. Profesor, sí, pero en forma de jeroglíficos, tengo entendidos. Fuera de la Ajá. forma oral, ¿no? Ellos se expresaban en forma de jeroglíficos. Ya, ya. Bien, un poco ese tema, a ver, ampliamos, ya chicos. Los incas, ya hemos dicho que no sabían escribir. Pues la única manera que se pudo de alguna manera considerar como cierta forma de comunicación ni escrita, sino a base del tema de la estadística fue el famoso quipu, ¿no? Los quipus, que se dice que llevaban ciertas estadísticas de la población, entre otros, ¿no? Pero más datos sobre eso no hay, no hay. Entonces, para hacer literatura, chicos, chicas, no se necesita escribir. Para hacer literatura se necesita esencialmente la comunicación oral. Seguramente ustedes en casa, alguna vez sus abuelos, sus abuelas han venido y les han contado cuentos, fábulas, leyendas o mitos que no lo has leído en ningún libro. Es decir, los incas de esa manera transmitían sus cuentos, sus leyendas, sus creencias en forma oral, de padre a hijo, de abuelo a nieto, así. Se mantuvo así. En música también dicen. Claro, acompañado siempre de la música. Muy bien, la música fue elemento muy importante para los incas. Chicos, bien. Entonces vamos a hablar el día de hoy de la literatura quechua o incaica. A ver, una pequeña precisión, ¿no? La literatura quechua andamos o entendemos en este punto como la literatura andina, ¿no? Es decir, la literatura andina existió antes, incluso antes de los incas, se mantuvo durante la época del incanato y se mantiene hasta ahora, la literatura quechua, ¿ya? Pero en este caso, la literatura incaica sí se desarrolló más o menos desde el año 1100 hasta el año de 1532 con la llegada de los españoles, ¿ya? Lo decimos que la literatura se desarrolla desde la aparición del Imperio Incaico, como les decía, más o menos en el año 1100 después de Cristo, hasta la invasión española, que fue en 1532. Pero por extensión alude también a las manifestaciones literarias de origen regional, en este caso no cusqueños, por ahí lo llamamos la literatura quechua. Bien, vamos ahora a ver las características de la literatura quechua, ¿ya chicos? Bien, decimos en este punto, nuestra literatura quechua o prehispánica fue oral. Esto hay que tener en cuenta ya, chicos, fe oral. En su módulo incluso hay una pregunta de esto, ¿no? Está relacionada con estas las características. No es característica de la literatura incaica, dice en su módulo. Entonces, vamos atendiendo acá. Fe transmitida de padres a hijos. Es decir, yo como padre había escuchado de mi papá un mito, un cuento, una leyenda. Mi papá ha escuchado de sus padres y yo voy a contar a mis hijos, voy a contar a mis nietos, a mis tataranitos. Así se mantuvo la literatura incaica en forma oral. Y para reconocer podemos identificar las siguientes características. ¿Cuáles son esas características? Primera característica de la literatura incaica es agrarista, ¿ya? A ver dónde se me escondió acá mi puntero. Agrarista. Cuando decimos agrarista, decimos que la literatura incaica estuvo vinculado a las labores agrícolas, o sea, a la agricultura. Recordemos que los incas, la actividad más importante de los incas fue la agricultura y por ende, digámoslo, el tema predilecto para los incas era temas de carácter agrario, de temas de carácter agrarista. Recordemos, como decía vuestra compañera hace momentos atrás,
los incas cuando tenían sus faenas agrícolas, pues ahí estaba la Mita, el Minca, el Aini, etcétera. El trabajo de la agricultura era recíproco, ¿no? Ahí existía la reciprocidad. Hoy ya trabajas en mi tierra y yo mañana trabajo en la tuya. Hoy por mí, mañana por ti. ¿No? Era el trabajo del colectivo. O sea, en un pueblo, en una comunidad, todos trabajaban pues en este caso como con las faenas agrícolas, y se dice que había un grupo de personas que eran músicos. Entonces un grupo de personas cultivaban, labraban la tierra y otro grupito de personas hacían música, no sé quién no quisiera trabajar con música, ¿no? Bueno, y las mujeres preparaban pues las meriendas, ¿no? El almuerzo, bueno, llamemos almuerzo porque eran meriendas. Terminaba la labor agrícola, o se terminaban, suponemos, sembrar, cosechar, etcétera. Había fiesta, ¿no? Los incas bailaban, danzaban en torno a la música. Y la danza era colectiva, ¿no? La danza era colectiva, todos bailaban al son de la música. No había eso de pareja, ¿no? Tú bailas conmigo, solo bailas conmigo, ¿no? Porque si tú bailas con otro, yo me pongo celos. No había eso. Era baile colectivo. Todos bailaban al son de la música. No había baile de dos, sino era colectivo. ¿Ya, chicos? Eso hay que entenderlo bien. Y ahí empezaban a componer algunos poemas de carácter agrarista. ¿Ya? Bien, otra característica es anónima. Las obras incaicas son anónimas. ¿Por qué es anónimas? Porque se hizo en forma colectiva. ¿Ya, chicos? Es decir, cuando componen o lo crean varias personas, pues no dice yo lo hice. Nadie va a decir tampoco yo lo hice, ¿no? Entonces, el anonimato, reitero, se da porque se hizo los poemas, las canciones, las leyendas, posiblemente hicieron en forma colectiva. Y obviamente, como era oral, pierden la autoría, ¿no? Es decir, cuando ustedes cuentan una historia, no dice, pues el autor es tal, ¿no? Simplemente lo cuentas la historia, ahí termina, ¿no? Entonces ahí va perdiendo la autoría de la obra. Entonces, las obras de la literatura incaica fueron anónimas. Chicos, otra característica, ya hemos dicho, la oralidad, ¿no? La oralidad. Transmitían a través de generaciones, como decía, de padres a hijos, a nietos, etcétera, ¿no? Otra característica que la literatura incaica es animista, ¿ya? Animista. ¿Por qué animista, dirán ustedes? Porque en este caso los incas daban vida a la naturaleza. ¿Está claro? Es decir, para los incas, por ejemplo, ellos rendían culto a la madre tierra, consideraban que la tierra, por ejemplo, era un ser viviente, y para ellos hacían las festividades grandiosas. A ver, chicos, chicas, les pregunto, ¿cuál fue la fiesta más grande de los incas que se celebra hasta ahora en Cusco? ¿Cuál es la festividad más grande de los incas? ¿Alguien recuerda? Hola, chicos, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Ah, ok, gracias. Pensaba que estaba hablando solo y todos se habían ido dejándome. Les pregunto, ¿recuerdan, alguno de ustedes recuerda cuál fue la fiesta más grande de los incas y que se mantiene hasta ahora? Les ayudo, ¿ya? Se celebra el 24 de junio. Día del Campesino. Ajá, va El por ahí. Inti Raymi, Raimi. el Inti Raymi, Correcto, la fiesta creo del que se Inti llama. Raymi. Claro, la fiesta del Inti Raymi, sí, eso es lo correcto, ¿ya? La fiesta del Inti Raymi. Claro, y ahí viene pues el Día del Campesino, ¿no? ¿Y O dónde se también la celebra eso, celebran profesor? en Cusco, hija. En Inti Raymi se celebra en Cusco. Claro, en todo el Perú ya se celebra el Día del Campesino, y en la selva se celebra el Día de San Juan, ¿no? El Día de San Juan. Algunos quizás Ah, son de acá, algunos de ustedes de la selva, se celebra el Día de San Juan. Ahora, la fiesta del Inti Raymi Un ojo básicamente, blanco.
A ver, revisen su micro, chicos. Alguien está con el micro prendido. Gracias. Bien, le decía, la fiesta del Inti Raymi era que el Inca, el gobernante, oficiaba una ceremonia. ¿Y qué ceremonia hacía? Es decir, llevaban los mejores productos agrícolas, también animales, llevaban también chicha y abrían la tierra y me daban de comer a la tierra, a la Pachamama, los productos agrícolas, ganaderos y su bebida sagrada que era la chicha, considerando que la tierra era un ser viviente que también necesitaba alimentarse. Eso era su concepción, su cosmovisión. Bueno, ahora nosotros pensamos que la tierra no es, pensamos que es un ser inerte, lo cual no es, ¿no? ¿Por qué? Dirán ustedes, porque la tierra también, ahora con este tema del cambio climático, por las lluvias que se están dando no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial, es que lamentablemente estamos a la tierra, le estamos maltratando demasiado. Los incas no, los incas sabían cuidar la naturaleza y le consideraban como un ser viviente, ¿no? A toda la tierra lo daban. Por ejemplo, ahí vienen los famosos apus, ¿no? Los apus, que eran los guardianes, esos cerros guardianes de cada pueblo, en cada ciudad, donde seguramente en la ciudad donde ustedes viven también, siempre hay un apu, o sea, un cerro, y ese cerro es el guardián, y los incas rendían tributo también a esos apus, a esos cerros, para que les proteja, ¿no? Para que les proteja. Entonces, esto era una de las características de los incas, ¿no? Otra característica, que los incas eran politeístas, ¿no? Ellos querían varios teístas del término teo, creían en la existencia de varios dioses, culto a elementos de la naturaleza como el sol, la luna, los cerros. Y sobre todo saben muy bien ustedes que el dios supremo de los incas fue el dios Huiracocha. El dios Huiracocha es el dios supremo de los incas. Inti Tixi Huiracocha. Chicos, entonces también eran politeístas. Aparte de creer en Huiracocha, creían en el sol, en la luna, en los cerros y algunas deidades por ahí, ¿no? Regionales. Bien. También en los incas habían las famosas, digámoslo, clases sociales. Chicos, los incas tenían clases sociales, es decir, digamos una sociedad de tipo piramidal, ¿no? Donde la nobleza estaba en la parte de arriba, los unos pocos, y el pueblo que estaba en la parte baja. Entonces, la literatura incaica fue cortesana, de acá de la nobleza, de esta partecita nada más, la cortesana, y el pueblo, el popular, lo que es la mayor parte, ¿no? Ahora, en la corte, o sea, en la literatura de la nobleza, quienes realizaron literatura eran los amauras. Esto no hay que olvidarnos, por favor, los amautas. Los amautas hacían literatura en la corte, en el palacio. ¿Quiénes eran los amautas? Los amautas eran los sabios, ¿no? Sabios. Busca transmitir la cultura oficial, ¿no? En este caso exalta las hazañas militares, incaicas y las grandes fiestas religiosas. Ahora, hablando de estos amautas, por ejemplo, todas las leyendas y los mitos que nosotros conocemos, leyenda de Manco Cápac Mamaocllo, el mito de Pacaritampu, del dios Huiracocha, del dios Nailam, etcétera, etcétera, los han creado los amautas. ¿Ya, chicos? Eso hay que tener en cuenta. Los amautas crearon todos los mitos y leyendas incaicos. ¿Está claro? Ahora, estos amautas, como hemos dicho acá, eran sabios. Y como sabios eran los consejeros del Inca, del gobernante Inca. Estos sabios eran, por lo común, pertenecían a la clase o la casta sacerdotal, eran sacerdotes. Y ellos sabían, por ejemplo, a la perfección, estos amautas sabían a la perfección, cómo la Tierra giraba alrededor del Sol. Ellos sabían eso, sabían los movimientos astronómicos. Y por ende, estos sabios, estos amautas avisaban, por ejemplo, cuando eran los meses, por ejemplo, los meses de noviembre, estos amautas decían, comunicaban al Inca, le decían, Inca, tienes que avisar a tu pueblo porque ya van a venir épocas de lluvia para que alisten sus embrios y para que siembren, ¿no?
Entonces el Inca iba comunicando por todas las regiones del Tahuantinsuyo, decir, pues, que alisten sus sembríos, ¿no? Que ya vienen épocas de lluvia. Entonces ya más o menos en diciembre, enero empezaba la lluvia. Y el pueblo inca decía, pues, de verdad, este Inca es hijo del Dios Sol, por eso sabe. Y empezaba la lluvia, ¿no? Y ya a esta época, más o menos para abril, mayo, el Inca avisaba, pues comunicaba que pronto ya van a calmar las lluvias y estén listos para ir a cosechar. Dicho hecho, la lluvia calmaba y empezaba ya a hacer calor, ¿no? En la sierra, sobre todo en la sierra. Y el pueblo inca pensaba pues que eso eran pues, y como eran hijos de Dios, estos incas eran hijos de Dios, del dios Sol, del dios Viracocha, sabían todo eso. Pero no es que sabían, sino estos amautas sabían. ¿Y cómo sabían? Ustedes dirán, profe, ¿y cómo sabían? ¿Tenían su telescopio o qué? No, ellos tenían lo que llaman el Intihuatana, ¿no? O sea, tenían observatorios en la piedra tallada, echaban agua y ahí observaban el cosmos, ¿no? Así instruían a los incas, a los gobernantes incas, estos amautas. ¿Ya, chicos? Ahora, en la literatura popular, en este caso, cultivaron, quienes hicieron literatura fueron los arabicus, ¿ya? No se olviden, los arabicus. Estos arabicus hicieron literatura en el pueblo. Eran compositores, ¿no? Simbolizan los anhelos, sentimientos comunitarios. Es decir, estos arabicus ya hicieron todo lo que es la poesía lírica. ¿Ya, chicos? Todo lo que es la poesía lírica. Es decir, los amautas hicieron la poesía épica y los arabicos la poesía lírica. ¿Está claro, por favor? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Espero que me estén atendiendo, por favor. Gracias. Seguimos entonces. Vamos a ver ahora los principales géneros. Ya vamos a partir por el género lírico. Recuerden que el género lírico hicieron los arabicus, estos señores de acá, los arabicus. No hay que olvidarnos, ¿ya? Bien, entonces, el género lírico, dice la información de los cronistas, nos señalan la existencia de poetas especializados en el cultivo del género lírico, a los que se denominaba arabicus, no hay que olvidarnos esto. Nos pueden preguntar en un examen quiénes o qué cultivaron los arabicus. Ya saben, los arabicus cultivaron la poesía lírica o el género lírico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas especies líricas que cultivaron los incas? Por ejemplo, el ailli, ¿ya? El ailli. El ailli es, reitero, acá estamos en poemas, ¿ah? Es una oda principal de la poesía quechua que significa canto de triunfo, de entusiasmo y de alabanza, principalmente a los dioses. También existieron ailis de carácter agrícola y militar. ¿Ya, chicos? Aili. Luego tenemos el famoso Jarawi. Observen Jarawi. Este incluso viene en su módulo también. Habla del Jarawi, ahí van a ver. Lo que no pertenece. El Jarawi es una poesía amorosa. Ya, chicos, poesía amorosa. El canto del amor, del sentimiento puro, delicado, de sus actitudes de alegría, dolor. En ningún momento admitía expresiones fuera de lugar o malintencionadas. Entonces, lo más importante en la época incaica fueron los jarawis, que son, reitero, poemas de amor, poesía amorosa. Ay, chicos, chicas, a ver, ¿ustedes saben quechua? ¿Quién de ustedes sabe quechua? Yo no, Nadie sabe quechua. ¿Los demás tampoco saben? no, profesor. No, profesor. No, profesor. Nadie sabe. Entonces, a ver, un jarawi quechua, ¿ya? No, profesor. Para que traduzcan ustedes, a ver. Escuchen, por favor, comience oído la música. Decimos, Kaillayapi, Puñunki, Samusak Chaupituta. ¿Alguien me entendió? Voy a repetir, Kaillayapi, Puñunki, Samusak Chaupituta. Ojo, No, ese es un profesor. poema. Es un poema incaico, ¿ah? No, o sea, el profe está inventándose, no, no me estoy inventando, es un poema de los incas, es un jarawi.
Nadie, obviamente nadie entendió por lo que les he dicho. Nadie se entendió. No saben quechua. Bien, a ver, voy a traducirlo ya. Cuando dice Kaiyayapi, quiere decir aquisito al cantito. Kaiyayapi, aquisito al cantito. Puñunki, dormirás. Samusak, yo vendré. Chaupituta, medianoche. O sea, decía en otros términos, aquisito al cantito, dormirás, yo vendré medianoche. Eso es un jarawi. ¿Ya, chicos? Bien. A ver, otro jarawi, ya otro ejemplito. Esto sí en español. Porque si no va a ser el profe, está enseñando puro quechua. A ver. El jarabe dice así. A el muchachos apunten para que le dediquen a su novia. Mujer hermosa, lunar en la cara. Si eres soltera, vente conmigo. Si eres casada, sigue tu camino. Si eres viuda, a ver por si acaso. Ese es un jarawi, por ejemplo, ¿no? Jarawi incaico. Entonces, son cortos, son breves, ¿no? Y obviamente estos los cantaban en actividades o en faenas de carácter agrícola, ¿no? O cuando cortejaban a una mujer. El jarabe es poesía amorosa. Entonces, cuando decía mujer hermosa, lunar en la cara, si eres soltera, vente conmigo. Si eres tu casada, sigue tu camino. Y si eres viuda, a ver por si acaso, ¿no? A ver qué pasa. Bien, chicos, ¿qué más hubo en como poesía lírica? El Aymoray. El Aymoray es el canto a la tierra, se daba preferencias a las labores dedicadas a la siembra y a la cosecha. Tenemos el Huacantaqui, los incas solían cantar sus animales más preciados, por ejemplo, el zorro, el picaflor, la llama, el cóndor, ¿no? El Huacantaqui estaba dedicado a cantar a sus animales. Luego tenemos al Urpi, ¿no? Urpi significa, ojo, acá hay que entender claro, Urpi significa paloma. ¿Ya, chicos? Urpi significa paloma. Hermoso canto a la amada, quien se le emparenta con la palomita. Es un poema elaborado con gran ternura. Es y para los incas, el urpi, reitero, es paloma, y la paloma significa la mujer, en otros términos. La paloma es la mujer. Cuando dice, ay, mi palomita, vuelve a tu dulce nido, por ejemplo, ¿no? Ayataki, canto que simboliza el dolor y la muerte, era de timbre fúnebre, ¿no? Y solo se entonaba en los días pesarosos. Cuando alguien fallecía, ahí se cantaba el ayataki. Bien, también tenemos el género épico, por ejemplo, en este caso ya hemos indicado que el género épico lo compusieron los amautas, ¿no? Se compone de mitos y leyendas en los que desfilan deidades, creadoras y transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon parte de este mundo antes de la llegada de la civilización occidental, o sea, antes de llegar los españoles. Aquí vamos a encontrar entre mitos y leyendas serranos de la sierra, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo. Seguramente lo conocen, ¿no, chicos? ¿Sí han escuchado la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo? Sí, profesor. Muy bien, gracias. El mito de los hermanos Ayar, también llamado el mito de Pacaritampu, ¿no? Y en los costeños tenemos el mito de Viracocha, el mito de Pachacamac, el mito de Con, el mito de Nailán. Bien, antes de proseguir acá, quiero ver cómo estamos con el tiempo. A ver. Un momentito, chicos. One moment, por favor. Un momentito. Voy a copiar acá un enlace.
Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor, con toda confianza? Lo demás, espero que me estén atendiendo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Bien, si no hay No, ninguna pregunta, profesor. vamos con nuestra clase. ¿Ah? Seguimos, ¿sí, chicos? Bien, estamos acá. Voy a agrandarlo esto. Ahora, hemos visto que los incas hicieron la literatura, bueno, en género épico, hecho por los amautas, lírico, hecho por los arabicus. También, en este caso, los incas hicieron el teatro, ¿ya? El teatro. Entonces, vamos a hablar de la obra más importante de la literatura incaica, en este caso, de la obra Ollantay. Esta es la obra más representativa de la literatura incaica. ¿Ya, chicos? Bien, el autor, ya saben, de esta obra es anónimo. El género es una obra de teatro, género dramático. La especie es un drama, una combinación entre comedia y tragedia. El número de actos son 3 actos. Ahora, sobre su origen, sí, se han tejido varias hipótesis, pero vamos a definir el día de hoy cuál es la hipótesis más certeza o con mayor certeza. La hipótesis incaísta, definido por Juan Sebastián Barranca y Gabino Pacheco Segarra. ¿Qué dicen estos estudiosos acerca de Ollantay, la teoría incaísta? Dice que esta obra Ollantay fue creada y compuesta en la época incaica. Ya, fue creada y compuesta y obviamente difundida en la época incaica. Ya, es una teoría. La otra teoría es la teoría hispanista o colonial. ¿Y qué dice la teoría hispanista o colonial que fue defendido por Bartolomé Mitre y Ricardo Palma? Dicen que esta obra fue creada y escrita en la época de la colonia, o sea, ya cuando los españoles llegaron, y que cogieron personajes incas para recrear su obra. Reitero, esta teoría dice que esta obra, la obra Ollantay, fue creada y escrita en la época de la colonia, cogiendo o tomando como referencia a personajes incas. Y la otra teoría es la teoría ecléctica o intermedia, defendida por Marcelino Meléndez y José de la Riva Agüero. ¿Qué dicen acerca de Ollantay? Esta es la teoría que tiene mayor validez. Dice que esta obra fue creada en la época incaica y se difundió en forma oral durante el incanato. Y cuando los españoles llegaron al Perú y escucharon la versión oral, los españoles lo escribieron con técnicas y estilos españoles. Está claro, esa es la teoría que tiene mayor validez. Ya, chicos, la teoría ecléctica o intermedia, en la cual reitero que esta obra fue creada por los incas, se mantuvo en forma oral, tradición oral, y con la llegada de los españoles lo escucharon y lo escribieron con técnicas y estilos españoles. ¿Ya? Es lo que tiene mayor validez de acuerdo a lo que se ha aseverado de acuerdo a los estudiosos con lo que respecta a la obra Ollantay. El tema central es el poder y el amor. ¿Ya, chicos? El poder y el amor. Temas secundarios encontramos la traición, la valentía y la guerra. ¿Sí? Bien, veamos acá. Los personajes, veamos mencionando acá los personajes, ¿ya? Pachacútec es un personaje principal. Recuerden al Inca Pachacútec, ¿no? Pachacútec es uno de los personajes. Es anciano, es un Inca anciano, padre de Cusicoyu. Hay que tener en cuenta este caso. Luego tenemos a Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui es otro Inca. En este caso es hijo de Pachacútec, ¿no? Es su hijo, que también fue un Inca, un gobernante, ¿no? Y es hermano de Cusicoyu. Ollantay, que es el general del Antisuyo. Recuerden que el Tahuantinsuyo tenía 4 suyos, ¿no? El Antisuyo, Collasuyo, Chinchasuyo, a ver, Collasuyo, Contisuyo, Antisuyo y
Se me fue, no sé, a ver. Al norte estaba Chinchaysuyo, Contisuyo, Collasuyo y Andisuyo. Ahí están los 4 suyos, ¿no? ¿Qué más tenemos a Kusikoyur? Ya saben, Kusikoyur, que es hija de Pachacútec. Y Mazumac es hija de Ollantay y Kusikoyur, ¿ya? Eso como personajes principales. También tenemos como personajes acá a Rumiñahui, ¿no? A Orco Branca, o a Wilcauma, Pitusaya y Mama. Ojo, acá no es Mamacaca, no es Mamacaca, es Mamacaca. Y Caca en quechua significa Mama Piedra, ¿no? Es el que gobernaba el Acliahuasi. A ver, para tener idea de esta parte, este punto, chicos, vamos con la historia. Y con eso nos vamos a ceñir a los personajes de la obra. Aquí tenemos a Ollantay, ¿sí? Ollantay se enamora de bandido, se enamora de Kusikoyur, ya chicos, se enamora de Kusikoyur. Ya saben que Kusikoyur es hija de Pachacútec. Es decir, entre ellos dos hay un romance. Y obviamente Ollantay quería casarse con Kusikoyur y un día Ollantay se va a pedir la mano de Kusikoyur ante su papá, en este caso ante el Inca Pachacútec. Pide la entrevista, en este caso, acá en la imagen vemos, acá está Pachacútec, acá está Ollantay, le pide la mano, que le conceda la mano de su hija para que se case con Kusikoyur. ¿Y qué hace Pachacútec? Pachacútec le dice, le niega la mano, le dice, tú no te puedes casar con mi hija porque tú no eres de mi linaje, no eres de mi sangre, no eres de sangre real. Eres un simple plebeyo. Así que te vas de mi palacio, le dice, ¿no? A lo que Ollantay, pues, le dice, si tú no me das la mano de tu hija, yo te voy a hacer la guerra. Y se va como un inca rebelde. Se va como un inca rebelde. Con todo, obviamente, como era el general el antisuyo, se va con todo su ejército, ¿no? Con todas sus tropas, como inca rebelde. Bien, como ya saben ustedes que Pachacútec, que era un anciano inca, tiempo después muere, ¿no? Tiempo después muere. Pero Pachacútec obviamente había hecho algo. ¿Qué había hecho? Había mandado encerrar a su hija a Kusikoyur, lo había mandado encerrar en la Clahuasi. Recuerden que la Clahuasi se llama así el templo de las vírgenes del sol. Entonces lo mandó encerrar acá para que no se vaya pues tras Ollantay. Bien, entonces Pachacútec fallece, muere, y quien le asume como gobernante del Tahuantinsuyo es Tupac Yupanqui, es el nuevo gobernante. Ahora, Tupac Yupanqui se entera pues que Pachacútec, que era pues un inca rebelde, ¿no? Se entera que es un inca rebelde y va a mandar en este caso a Rumiñahui, no, al general del Hanan Suyo, a hacerle una treta, o sea, una trampa para la fiesta del Inti Raymi justamente. Le manda para que lo capture. Entonces Rumiñahui va como simplemente va como un inca, va como un, le dice, no, Rumiñahui le dice a Ollantay, también me he rebelado contra el inca y quiero unirme a ti. Y pues Ollantay le cree y empiezan a librar chicha, a lo que Ollantay de tanto libar queda pues ebrio, rendido, y Rumiñahui y sus hombres lo atrapan a Ollantay y lo llevan al palacio del nuevo gobernante que era Tupac Yupanqui. Ahora, Tupac Yupanqui un día se va al Acliahuasi, y en el Acliahuasi escucha los lamentos, los quejidos de una niña. ¿Y quién era esa niña? Esa niña era Ima Sumac, ¿sí? Ima Sumac, acá está, Ima Sumac. ¿Y quién era Ima Sumac? Ima Sumac era una niña, hija de Ollantay y Kusikoyur, es decir, Kusikoyur quedó embarazada de Ollantay y dio a luz en el Acliahuasi a Ima Sumac. Entonces el Inca le dice a Ima Sumac, le dice, ¿por qué lloras, niña? Le dice, ¿no? Y la niña le dice, pues, quiero ver a mi mamá, le dice, ¿no? ¿Y dónde está tu madre? Le dice. Cuando van a ver a su madre, lo encuentra a su hermana, porque eso era su hermana, a Kusikoyur encerrada.
y le pregunta por qué estás encerrada. Y ahí le empieza a contar la historia. Le dice, mi padre me encerró porque me enamoré de Ollantay y para evitar que me vaya atrás de Ollantay me encerró acá. Entonces, Pachacútec le da libertad a Kusikoyur y obviamente a mí y Masumak y hace llamar a Ollantay y Ollantay le dice, pues sí, yo me atreví a pedir la mano a tu padre y tu padre no quiso darme la mano de tu hermana. Entonces, Tupac Yupanqui lo que hace es perdonarle. Le dice, muy bien, Ollantay, yo te perdono y permito que te cases con mi hermana, ¿no? Y permite que se case Ollantay con Kusikoyur. Es la historia básicamente de esto entre Ollantay y Ollantay y Kusikoyur, ¿no? A ver, vamos a hacer un pequeño resumen, chicos. Por favor, a ver, un momentito. Vamos a hacer un pequeño resumen. Acá ya, a ver, no me corten, por favor. Voy a mostrarles. Un momentito. Voy a cortar mi cámara para que pueda cargar rápido el internet. Un momentito, chicos. Bien, van a escuchar por favor este pequeño resumen. Por el idioma en el que fue escrito, que es el quechua, y otros tantos de origen hispano-colonial, por las diversas expresiones hispánicas que se pueden notar en el contenido. La obra en la que me refiero se titula Ollantay, y sin más preámbulo, espero que disfruten el video. La obra nos narra la historia de amor entre Kusikoyur, quien es la hija del Inca Pachacútec, soberano del Tahuantinsuyo, y Ollantay, quien es general del Antisuyo y uno de los guerreros más fuertes de Pachacútec, pero de una casta social inferior. Ambos enamorados se casan a escondidas, y para evitar represalias, Ollantay decide convencer al Inca Pachacútec para que le ceda la mano de su hija. Sin embargo, este enfurece tras escuchar la confesión de su súbdito, negando dicho pedido y fundamentando la diferencia de clases. Tras esta respuesta, Ollantay se encoleriza irremediablemente y se subleva en contra de la nación. Antes de ello, busca a Kusikoyur, pero se da cuenta que ella ha sido ocultada. Entonces, resignado, se dirige a la villa de Tambo, donde empieza su resistencia en contra de Pachacútec. Pasan 10 largos años y Pachacútec muere. Así, su hijo Tupac Yupanqui hereda el trono. El nuevo gobernante le ordena a Rumiñahui, quien es un poderoso general del imperio incaico, que acabe con la resistencia del Antisuyo. Y tras sus intentos fallidos en años anteriores, este decide colarse como infiltrado entre el ejército de su enemigo. De esta forma logra capturarlos, aprovechando una festividad que se llevaba a cabo. Finalmente, Tupac Yupanqui resuelve conmutarles la pena, tanto a Ollantay como a sus generales. Es ahí donde aparece Masumaj, una niña de 10 años aproximadamente. Ella suplica a Tupac Yupanqui que ayude a su madre, ya que está encerrada y a punto de morir. Todos se dirigen a dicha celda y se descubre que esa mujer es Kusikoyur y que Masumaj es hija de Ollantay, por tanto, miembro de la nobleza imperial.
Al hablar de una obra literaria como es Ollantay, se nos entremezclan diversos aspectos y facultades innatas, como es el empleo artístico del quechua desde un ámbito dramático o la indiscutible representación del contexto incaico que simboliza. Aunque este libro quizás no es comparable a grandes dramas como La vida de sueño de Calderón de la Barca o Fuente Ovejuna de Lope de Vega, es capaz de cautivar y entretenernos con una historia asequible y un desenlace satisfactorio, sin contar con sus característicos personajes y un escenario oportuno, único y grandioso. Si hay algo que remarcar en Ollantay serían sus alusiones en ciertas escenas a imágenes o figuras propias de la cosmovisión andina, como sería, por ejemplo, el empleo de los quipus, destacando su facultad para ver el futuro entre sus nudos. También sería injusto de mi parte no dar crédito al desenvolvimiento escrito que se nota en el contenido, sobre todo en la versión quechua, ya que los versos están escritos en ese idioma y la traducción tiene ciertas salidas forzosas en los párrafos que se lee. Mi escena favorita se da sin ninguna duda en el reencuentro familiar, ya que aquí la historia da una vuelta de 360 grados, cuando el lector ya había proyectado un final trágico al estilo Shakespeare, con la muerte de Cusicollo y el sacrificio del ejército delante suyo, Tupac Yupanqui llega y transforma una narración hasta el momento infausta en un desenlace placentero. Aunque personalmente no soy muy amante de los finales predecibles y habituales, este merece la pena, ya que absorbe todo tipo de pesadumbre que la historia nos había hecho sentir hasta ese momento. Por la trillada temática de la historia, el estático desarrollo de los personajes y el infructuoso empleo de figuras literarias, le doy una puntuación de 7.8. Mi cita favorita lo dice el guerrero Ollantay en la segunda escena del primer acto, tras oír las desalentadoras palabras de Wilcauma. Es mi cita favorita porque muestra el amor que éste siente por su amada Cusicolor y es dicha con tal estética que enaltece lo que de por sí y es un sentimiento cegado por la pasión. Bien, eso sería todo. Espero que el video les haya gustado. Soy el Nictalope y hasta la próxima. Hola chicos, ¿se dejó entender el resumen crítico de la obra? Sí, profesor. Bien, entonces la idea es la siguiente, ¿no? La obra Ollantay es una obra seguramente ícono de la literatura incaica. Siempre tengamos en cuenta algunos aspectos de esta mitología, bueno, esta narración, que en este caso que está en el género dramático, que desemboca pues en un desenlace feliz, ¿no? Cuando va a permitir que se casen entre Ollantay y Cusicoyo. Bien, ¿alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Está todo claro, profesor. Está todo claro, ¿no? Sí, profesor. Bien, tenemos un poquito de tiempo. A ver, ¿ustedes han escuchado el mito de Curinayi? Digo, de Curimaya. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese mito? El mito de Curinaya. Curinaya Viracocha. No, profesor. A ver, le voy a contar breve, ¿ya? Es cortito la historia, ¿ya? Pero quiero que presten atención. Es bien bonito bueno, es uno de los mitos que me gusta más de los incas. El mito de Curinaya Huiracocha se trata de la historia de una muchacha, ¿no? De una muchacha, en este caso, que vivía en una comarca, en un pueblito, y era muy bella esta chica. Curinaya era muy, muy hermosa. Y no había, se dice que no había hombre para su altura, ¿no? O sea, ella decía que no había hombre que podía coger. A ver, apaguen su micro, alguien está con el micro que estoy dando ecos. Ya, ahora sí creo. Bien, seguimos entonces. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que todos los hombres la pretendían, pero a ninguno le daba cabida. ¿Qué pasó? Se dice que un día Kurinay estaba tejiendo debajo del árbol del Lucma, ¿no? Estaba tejiendo su manto y de pronto el dios Huiracocha le ve que pues ahí estaba Kurinaya, ¿no? Como era dios,
Este huiracocha se convierte en un ave y se va a posar en el árbol de la lucma. Se posa y busca un fruto maduro, una lucma, y lo suelta al lado de Kurinaya que estaba tejiendo. Entonces Kurinaya coge y se lo come la lucma, ¿no? Tiempo después, Kurinaya queda embarazada, ¿no? Queda embarazada. Pero ella no había estado con ningún hombre. O sea, ella dice, pues, ¿cómo me voy a embarazar si yo no me he acostado con ningún hombre? Bueno, tuvo su criatura, tuvo su hija, así que un día, ya cuando cumplió un año, hizo llamar a todos los hombres de su pueblo y dijo, pues mi hija va a reconocer a su padre. Alguno de ustedes debe ser su papá. Y los hombres pues fueron muy bien vestidos, ¿no? Obviamente Kurinaya no perdía su belleza, su encanto, y todos querían estar con ella. Entonces los hombres fueron a la cita, los hombres del pueblo, y les hizo sentar así como digamos, como un cuarto rectangular, y ahí en torno a él los hombres sentados, ¿no? Y les dijo, pues mi hija hoy ya va a reconocer a su padre. ¿Quién de ustedes es su papá? Entonces, eh, les pregunto, chicos, ¿creen que lo pudo reconocer a su papá o no? A ver, un poco hacemos inferencias. ¿Qué creen? ¿Que pudo reconocer o no pudo reconocer a su papá esta niña? Sí, profesor. Claro, vamos a ver cómo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Se dice que la niña empezó, como estaba gateando, iba caminando y le seguía mirando a los hombres y pues no les causaba ninguna gracia, pero llegó donde estaba un anciano, el más anciano, el más decrépito, le miró al anciano y le quería que le cargue, le dice, cárame, cárame, como ustedes saben esa famosa frase que dice, la sangre le llama a la sangre, ¿no? Entonces la niña quería que le cargue, el anciano. Entonces Kurinaya vio digámoslo, esa imagen, ese acontecimiento, cogió a su criatura y salió corriendo y dijo, ¿cómo me puedo yo haber embarazado a este viejo decrépito? Salió corriendo del cuarto, del recinto, y a su atrás iba corriendo Huiracocha, porque ese anciano era el dios Huiracocha. Entonces cuando iba yendo, dice, se encontraba con un animal, por ejemplo, se encontraba con el zorrillo, le dice el zorrillo, ¿has visto una mujer que va con una criatura por este camino? Sí, le dice, pero difícil que lo alcance porque está muy lejos. Por darme la mala noticia, tú olerás a pestilencia, andarás de noche, los hombres te van a odiar. Iba avanzando, corriendo tras Kurinaya y le preguntaba al cóndor, cóndor, ¿has visto una mujer que va con su criatura? Sí, le dice, si aceleras el paso lo vas a encontrar. Eh, por darme la buena noticia, tú serás amo y señor de los cielos, vas a comer carne y los hombres te van a temer. O sea, los animales que le daba la buena noticia, pues le daba la bendición, y los animales que le daba la mala noticia le daba así como una maldición. La es que Kurinaya dice llegó a Pachacamac, lo que es Lima, sur de Lima, y se lanzó al mar. Huiracocha llegó muy tarde cuando se habían lanzado al mar. Y ahí hay dos islas, ahora hay dos islas ahí en ese lugar, en Pachacamac, que algunos de ustedes van para el sur de Lima. Una es más grande que la otra, y la grande es la madre y la pequeña se dice que es su hija, ¿no? Y en luna nueva salen, se peinan y se meten en la laguna, digo en el mar en este caso. Es la historia de Kurinaya y Huiracocha. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Hasta aquí. Estarán cansaditos desde las 8, ustedes que están estudiando estarán cansaditos, y estarán con hambre. Ahorita papá, mamá les va a dar su almuerzo. Gracias, chicos, su tiempo, su atención, y pues pienso que están cansados, no me han participado mucho hoy día, uno que otro me ha participado. Agradecerles su tiempo y su gentileza, que tengan un bonito fin de semana y conmigo nos encontramos la próxima semana. Ya, chicos, feliz fin de semana, cuídense, bonita tarde. Ya, Gracias a profesor, todos. gracias de igual manera a usted. Gracias, profesor. Feliz Gracias, tarde, chicos. feliz fin de semana. Lo mismo a ustedes, gracias, cuídense, felicidades a todos. Chao, profesor, hasta la siguiente clase. Gracias, cuídate.